Salud Integrativa. Mejora tu salud y la de los tuyos. Únete a nosotros y benefíciate de las excelencias de la medicina integrativa. Asóciate. Pues es nuestro cachito de tele para compartir salud integrativa, medicina integrativa. Hoy vamos a hablar de algo muy habitual, pues en alimentación, en alimentos que consumimos habitualmente, pues resulta que desarrollamos una serie de alergias o intolerancias o sensibilidades alimentarias. Cada vez son más frecuentes. ¿Y por qué? Pues porque estamos cambiando hábitos alimentarios, porque estamos haciendo cambios también en nuestro estilo de vida en los últimos tiempos. ¿Qué causa estas dolencias? Un intestino permeable y disbiótico. ¿Qué es esto? Bueno, pues yo creo que muchísimo mejor que yo, por supuesto, porque es una especialista en la materia, nos lo explica la doctora Teresa Comes, que hoy nos acompaña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Teresa? Bienvenida. Hola, buenos días. Caray, entonces el intestino es bien importante para evitar estas dolencias, estas sensibilidades alimentarias, estas intolerancias, estas alergias. ¿Hasta qué punto es importante tener nuestro intestino bien saludable? Bueno, pues el intestino es muy importante que sea funcional porque intervienen muchísimas de nuestras funciones, tanto digestivas como metabólicas, como es una barrera importantísima y selectiva para que no entren sustancias tóxicas ni patógenas, y además participa en nuestro sistema inmune. El 70-80% del sistema inmune está en nuestro intestino, y no menos importante es su función sobre el sistema nervioso. Por eso se le llama el segundo cerebro. ¿Por qué? Porque el intestino contiene neuronas. Estas neuronas fabrican un porcentaje muy elevado de nuestros neurotransmisores que luego, a través del torrente sanguíneo, llegarán a nuestro cerebro, al sistema nervioso central, y ejercerán su función. Bien, para todas estas funciones tan importantes que tiene nuestro intestino, hace falta que tengamos una microbiota perfecta, que es nuestra flora intestinal. Si esta flora intestinal es insuficiente, o hay poca cantidad, o hay un sobrecrecimiento de alguna colonia de bacterias, eso se le llama disbiosis. Si a ello añadimos que nuestro intestino pierde la permeabilidad, es decir, que permite que entren tanto tóxicos como patógenos, como alimentos mal digeridos, tendremos un intestino inflamado. Y cuando el intestino está inflamado, es disfuncional, no puede ejercer bien su función. Esto explica por qué somos a veces intolerantes a alimentos de nuestra dieta habitual que no tendríamos por qué no tolerar, o sensibles, y por supuesto la alergia es un poquito más complicada. ¿Cuál sería esa diferencia? Yo creo que los que no estamos muy puestos en la cuestión no sabemos qué es una alergia y qué es una intolerancia, cuándo empieza una y termina la otra. ¿Nos lo puede explicar, doctora? Claro. Bueno, cuando hablamos de alimentación, una alergia alimentaria es una reacción inmunológica mediada por anticuerpos, es decir, el alérgeno actúa como un antígeno y nosotros desarrollamos un anticuerpo. En este caso, las alergias están producidas por el anticuerpo inmunoglobulina E, y normalmente son reacciones más rápidas que las intolerancias, aunque no siempre son bruscas, y siempre hay alimentos que son más alergénicos que otros. Por ejemplo, los dos más llamativos son el trigo y la leche, sin olvidar el huevo. Siempre estamos hablando de una alergia a la proteína del alimento, no al hidrato de carbono ni a la grasa, a la proteína. También hay otros alimentos alergénicos que pueden dar reacciones muy rápidas, como es el cacahuete y otros frutos secos, el melocotón, etc. Pero los alimentos básicamente alergénicos para nosotros son el trigo y la leche sobre todo. Vale, y en cuanto a las intolerancias también, ¿qué tipo de reacciones o qué tipo de comportamiento se produce en el cuerpo? No sé si a nivel digestivo, si puede generar algún tipo de dolor de cabeza, algún tipo de malestar. También. La intolerancia es una reacción mucho menos rápida y menos agresiva que una alergia. Vale. También participa el sistema inmunológico, pero en este caso las inmunoglobulinas G, que son las que se detectan en los famosos test de alimentos que mucha gente se realiza. Vale. En este caso, la clínica es menos
intensa, menos rápida, incluso muchas veces es solapada. A nivel intestinal es muy fácil que provoque pues, distensión abdominal, gases, meteorismo, dolores cólicos, diarreas, estreñimiento, incluso puede generar en otros órganos pues, como dolor de cabeza y otras alteraciones. ¿Y las sensibilidades estarían en un rango menor también de sintomatología? Una sensibilidad alimentaria es, no está, en ella no participa el sistema inmunológico. Cuando una persona es sensible a alimentos, si hacemos un test de alimentos no tiene por qué aparecer las inmunoglobulinas G, pero en cambio sí que tienen una clínica muy insidiosa, y si hacemos test un poquito más sutiles, como son buscar la permeabilidad intestinal, o como es el caso de la zonulina en sangre, o la inflamación intestinal como la calprotectina en heces, o ya un análisis muy profundo de la microbiota en heces, donde nos informará del número de bacterias, si hay pocas, si hay un sobrecrecimiento de alguna de las colonias, si alguna de las bacterias buenas se ha vuelto patológica, como por ejemplo la Escherichia coli, que cuando se traslada o trasloca a otro órgano puede provocar infecciones importantes, como son las cistitis de repetición, pielonefritis, septicemias, etc. O bien, también podemos detectar por estos análisis si hay sobrecrecimiento de parásitos, como puede ser la famosa Candida albicans, que en el intestino de muchos pacientes los detectamos. En este caso, cuando hay sensibilidades alimentarias y el paciente tiene mucha sintomatología, aunque sea difusa, hay que buscar estos parámetros. Y, por ejemplo, una persona que tiene intolerancia o que ha tenido intolerancia a un alimento, ¿puede volver a consumirlo? Digamos, ¿puede evolucionar positivamente esa intolerancia y poder volver a consumir, no lo sé, pan o leche, que decías que eran los alimentos que podían generar, digamos, habitualmente más intolerancias? El pan y la leche son más bien alergénicos que intolerantes. Vale. Pero una persona intolerante, si tú haces un análisis de test de alimentos y te sale que una persona es intolerante a muchísimos alimentos, lo que está claro es que lo que tiene es el intestino muy mal. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver si el intestino está inflamado y disbiótico. Suprimir momentáneamente los alimentos a los que somos intolerantes y, por supuesto, los alergénicos. Yo siempre recomiendo trigo y leche, suprimirlos. Y repoblar la flora, desinflamar el intestino, recuperar la dieta mediterránea. Cuando mejoramos nuestro intestino, podemos reintroducir con dosis bajas los alimentos intolerantes y probablemente la mayoría de la gente vuelve a tolerarlos. Es muy habitual la intolerancia a la lactosa, ¿verdad, doctora? Siendo como somos mamíferos, digamos, de natural, los humanos, parece una cierta, no sé, una paradoja, ¿no? Vale. Bueno, yo diría que la intolerancia a la lactosa, más que una intolerancia, lo que existe es un déficit de la enzima que digiere la lactosa. Vale. Es decir, nosotros como mamíferos somos los únicos que cuando dejamos de lactar seguimos tomando leche y derivados. La lactosa se digiere por una enzima que se llama lactasa. Y a partir de los 2 años, cuando la dentición de leche ya es completa y podemos tomar una dieta totalmente variada, nuestro organismo en el 70-80% de la población deja de producirla. Entonces, lo que les pasa a la mayoría de la gente no es que sean intolerantes, es que no la digieren porque no tienen el enzima específico. Si a eso añadimos que esa persona encima tiene un intestino disbiótico, inflamado, etcétera, entonces, pero la verdad es que el problema de la leche, más que la lactosa, es la proteína de la leche, es decir, la caseína, la lactoalbumina y la lactoglobulina. Por ejemplo, los niños lactantes, los bebés que tienen cólicos de lactante, realmente esto se produce porque no toleran la proteína de la leche de vaca, porque ellos la lactasa la tienen aún, hasta los 2 años. Si esos niños nacen muy alérgicos ya a la leche de vaca, aunque tomen lactancia materna, si su madre toma leche, puede pasar por el galactóforo de la mama y pueden vomitar. Son niños que vomitan mucho, les quitas la leche a la madre y ellos ya no vomitan porque sí que toleran la leche de la madre. ¿Y con la fruta? Personas que mejor no digieren bien la fruta, ¿qué es lo que ocurre? Vale. ¿Es la fructosa en este caso? Sí, también hay ahora nos encontramos muchos pacientes que nos traen test que son con los test de intolerancia a la fructosa.
no es que sea una intolerancia a la fructosa, la fruta es algo que nuestros genes están adaptados a digerirlas. Simplemente estas personas puede que tengan un intestino muy disbiótico y permeable y además puede que dentro de esa disbiosis tengan carencia de la flora sacarolítica, que es la que digiere los hidratos de carbono. Además, puede tener una deficiencia de enzimas pancreáticas y, por si fuera poco, algunos tienen candidiasis que esto provoca. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Realmente, cuando uno te viene con un test de que la fructosa no le sienta bien, hay que quitar la fruta momentáneamente, pero hay que averiguar cómo está ese intestino, repoblar y después, cuando el intestino mejora, yo la reintroduzco siempre. ¿Y cuáles serían las pruebas para detectar precisamente estas alergias, intolerancias, las más recomendables? Vale. Bueno, pues las pruebas que más se suelen realizar son los test de alimentos, donde buscamos las IgG, que son las que detectan las intolerancias alimentarias. Pero nosotros, cuando quieres profundizar más, pedimos también la IgE, que nos habla de las verdaderas alergias, como he dicho antes. Y si realmente queremos saber cómo está la mucosa intestinal, si está muy inflamada o está muy desprotegida, buscamos la inmunoglobulina A. Esto en cuanto a los test de anticuerpos. Pero también existen las pruebas, como hemos hablado antes, del test de para la fructosa y la lactosa, y cuando realmente queremos ir a la causa, no saber qué es lo que me sienta bien o mal, sino por qué me sienta mal. Entonces hay que hacer test más específicos y más útiles, como son los análisis sanguíneos, entre otros muchos parámetros que podemos pedir, la zonulina para saber si el intestino es permeable o no, la calprotectina en heces, que nos habla si el intestino está muy inflamado, y si quieres ya saber cómo está la microbiótica, un análisis de heces específico. Hablamos del intestino, doctora, pero ¿el hígado también tendría alguna relación con estas intolerancias? Sí, porque a nivel digestivo no podemos separar intestino de hígado. Un intestino inflamado siempre es un hígado congestionado, y el hígado es un órgano importantísimo, no solamente en la digestión, por ejemplo, participa en la desintoxicación de todo lo que penetra en nuestro organismo, sea cual sea la vía de entrada, oral, rectal, transdérmica, da igual, pero además fabrica la bilis y los ácidos biliares que nos sirven para digerir las grasas y las vitaminas liposolubles. Y si el intestino está muy disbiótico y hay aumento del amoníaco, también aumenta la urea, puede aparecer un hígado graso por exceso de flora proteolítica en el intestino grueso, etcétera, 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 y todo este disfuncionamiento hepático también repercute en el intestino. ¿Podríamos hablar de estos problemas de componente alergénico, intolerancia, etcétera? ¿Tiene un componente genético? Es decir, mira, es que mi madre también lo tenía, ¿será que podemos buscar o tirar del hilo, digamos, en la genética, en la familia? En el caso de las alergias sí que podemos encontrar una carga genética. Por ejemplo, cuando hablamos de los celíacos, aparte de hacer los test de anticuerpos y a veces pedimos también biopsia si hace falta, hay estudio genético y sí que demuestra que muchas familias ya tienen una carga genética y en alérgicos a la leche también. Pero cuando hablamos de intolerancia, realmente lo que más importa es la epigenética, es decir, qué ha pasado a lo largo de nuestra vida, ya desde nuestro embarazo, cómo estaba la microbiota de nuestra madre, si tomó antibióticos, si nacimos por parto vaginal o por cesárea, si tuvimos lactancia materna o artificial, si hemos tomado muchos antibióticos en la primera etapa de nuestra vida o nuestra dieta ha sido insuficiente, si a lo largo de toda esta historia de vida hemos tomado tóxicos, antiinflamatorios, etcétera, nuestro nivel de estrés, etcétera. Eso es muy importante en cuanto a las intolerancias. Pero no hay que olvidar que existe también un terreno alérgico, es decir, si uno o dos de los progenitores tiene ya una tendencia alérgica y un intestino débil o disfuncional, hay más propensión a ser intolerante, aparte de todo esto. ¿Se pueden prevenir estas intolerancias alimentarias, doctora? Pues yo creo que sí. Sí, como muy bien has dicho tú antes, que nosotros en los últimos 60 o 70 años hemos sufrido unos cambios muy importantes tanto en nuestra alimentación como en nuestro estilo de vida,
En lo primero que habría que insistir es en la dieta. Tendríamos que recuperar la dieta de nuestros padres o nuestros abuelos, según la edad de quien nos esté oyendo, y sobre todo, pues yo hablaría de la dieta mediterránea. ¿Por qué? Porque es una dieta crudívora, muy rica en vegetales y hortalizas, sobre todo crudas, con aceite de oliva, con productos de calidad locales de la huerta, de temporada, si puede ser sostenible, mejor, y evitar, sobre todo en cuanto a la dieta, evitar los azúcares refinados y el azúcar, las harinas refinadas y el azúcar, las grasas saturadas, el consumo de alcohol, café, etcétera, no abusar de la café ni de las carnes rojas, aunque pues, se puede tomar perfectamente, y hacer más hincapié en el pescadito del mar, pescado pequeño del mar, y la carne blanca, pollo, conejo, pavo. Muy bien, pues vamos con más buenas noticias. ¿Cuál sería el tratamiento para las tolerancias alimentarias? ¿Cuál es la solución? Vale, pues el tratamiento empezaría primero. La dieta es muy importante. Por cierto, se me ha olvidado una cosita en la prevención, que es fomentar la lactancia materna, ¿vale? Para que luego nuestra microbiota esté perfecta y nuestro sistema inmune desde los primeros meses sea el que necesitamos. Como tratamiento, lo importante es tratar siempre la causa. Si la causa de la intolerancia es que el intestino está inflamado, ¿por qué? Porque hay disbiosis, es decir, porque tenemos desequilibrio o carencia de la flora de nuestras bacterias amigas y es permeable y permite la entrada de sustancias tóxicas, patógenos y alérgenos, entonces lo primero que hay que hacer es corregir esto. ¿Cómo? Primero, si hay patógenos, no hay que olvidar que a veces estamos parasitados por lombrices, protozoos, hongos. Hay que limpiar el intestino y después hay que repoblar. ¿Cómo? Con probióticos, que es nuestra flora, son microorganismos vivos que forman parte de nuestro ambiente intestinal, de nuestra microflora, y con prebióticos, que es fibra, son alimentos o medicamentos que sirven para abonar el terreno para que esa microbiota pueda asentar bien en la mucosa. Aparte, una vez hemos corregido esa disfunción intestinal, lo primero que hay que hacer es eliminar los alimentos que nos producen esa intolerancia. Yo también insisto en eliminar el trigo, porque el trigo es muy inflamatorio, aunque no seamos celíacos, y la leche, momentáneamente. Y recurrir a una dieta alcalina mediterránea. Cuando mejoremos, entonces podremos reintroducir los alimentos alergénicos. En todo caso, doctora, si en nuestro día a día lo que tenemos en nuestra pauta de alimentación es la dieta mediterránea, nos va a ir todo muchísimo mejor, aunque desde luego las alergias y las intolerancias son nuestra cuestión, y las sensibilidades, de ello hoy hemos hablado con la doctora Teresa Comes, una charla bien interesante, porque, en fin, comer hay que hacerlo todos los días, ¿no? Y es una función bien importante, la importancia del intestino. Gracias, Teresa Comes, ha sido un auténtico placer. Gracias. Como siempre, hemos hablado de salud, llega el momento de los deportes y luego llega la información del tiempo. Como siempre, que paséis muy buena tarde, hasta mañana.